La semana pasada nosotros comenzamos a hablar sobre prosperidad desde el punto de vista de perspectiva de Dios. Estamos hablando sobre 8 condiciones bíblicas para que usted prospere. Hablamos sobre la cuestión que prosperidad en el contexto de Dios, en el concepto de Dios, es mucho más que aquellos billetes de reales, soles, dólares, euros, yenes y otras monedas, rublos. Eso es solo un pedazo. En verdad, la moneda, los billetes, las cédulas, es apenas una herramienta, un intermediario entre lo abstracto de nuestra cabeza y aquello que nosotros creamos y la parte física. Nosotros creamos a través de esos billetes, de esas cédulas, nosotros intercambiamos nuestras fuerzas, nuestras creaciones y por otras creaciones. La moneda es una forma de intentar traer una equivalencia, por ejemplo, entre el servicio de un médico o el servicio de un albañil, entre el trabajo de un profesor y el trabajo de un carpintero. Entonces la moneda es apenas una herramienta, ella no es buena ni mala, es neutra, pero Dios dice que el foco por encima de ese instrumento llamado dinero hace toda la diferencia en el mundo, porque riqueza es mucho mayor de que apenas la moneda. Y nosotros hablamos entonces la semana pasada que en el contexto de Dios la riqueza incluye muchas otras cosas. Ustedes se recuerdan algunas cosas que nosotros incluimos dentro de la verdadera riqueza, además del dinero. Salud, paz, un buen nombre, una buena reputación. Ser amado, de que vale la pena tener dinero y que tú no le gustes a nadie. Salud emocional, alegría. Y usted ve que para tener alegría tú no necesitas tener muchas monedas. El día de hoy hay muchos niños que para que tengan alegría necesitan de un Xbox, estar en una grande pantalla jugando. Usted ve niños en las áreas más pobres de la ciudad teniendo mucho más alegría aún, jugando bolitas de canicas, jugando a las bolitas, o jugando trompo, o soltando algunas cometas. Y entonces alegría, dinero sin alegría es una farsa. Salud, la salud física, ser usado para el propósito de Dios, saber que su vida va a dejar un legado permanente en la vida de otras personas, que usted dejó una influencia en la vida de otras personas. Contentamiento, sabiduría, vida eterna. Jesús en el libro de Marcos, capítulo 8, versículo 36, dice de que vale la pena ganar todo el dinero del mundo, ganar el mundo entero y perder su alma, irse al infierno. ¿De qué valió la pena? Riqueza no solo es tener la vida eterna, otra riqueza también es saber que tú tienes la vida eterna. Eso cambia la filosofía que usted tiene, su filosofía de vida. Entonces, la semana pasada hablamos de 3 de las 8 condiciones. Hablamos que la primera condición bíblica que Dios coloca para que Dios te haga prosperar, para que Dios te bendiga tu prosperidad, es, número 1, diligencia y trabajo arduo. Esta semana usted trabajó arduamente. Trabajaste como para el Señor. Eso hará la diferencia. Usted ni se imagina cuánto y cómo. Diligencia, hacer con excelencia, hacer con cuidado, hacer persistentemente, terminar lo que usted comienza, haciendo lo mejor de sus condiciones. Segundo, también hablamos que la segunda condición bíblica para la prosperidad es la obediencia a Dios.
¿Por qué Dios ha de bendecir? Principalmente estamos hablando de los hijos. Esta instrucción es para todos, pero siempre el foco de Dios son los hijos de Él. Inclusive, Él dice que Él ni disciplina. Él juzga a los hijos del otro, pero Él no disciplina. Disciplina es para los hijos. Entonces, esa palabra de corrección es para los hijos. Si usted es hijo, entonces es para usted obediencia a Dios. ¿Por qué Dios va a ser connivente con su error? ¿Por qué va a bendecir tus negocios si tú estás entrando a través de tu riqueza? Tú estás descarrilado, estás entrando en un foco equivocado. Ahí Dios no va a bendecirte. Dios dice en el Antiguo Testamento que va a hacer una oposición a nosotros en cada esquina, que hará un cielo de bronce sobre las ciudades, en tus campos no van a llover, va a suspender la lluvia, te va a perjudicar. ¿Por qué? Porque yo no voy a ser connivente con tu error, yo no voy a hacer que tú pienses que tú estás siendo bendecido porque tú estás haciendo las cosas equivocadas. Por lo tanto, Dios coloca esa condición, la prosperidad, para que sus hijos obedezcan a Él. Tercero es la alegría en el Señor. Como la alegría es muy importante. Cuando nosotros hacemos las cosas con alegría, las cosas se tornan más leves, no son pesadas. La alegría en el Señor es nuestra fuerza. Es eso que la Biblia nos dice, es la fuerza, nuestra fuerza de hacer bien las cosas. Es la alegría del Señor. Usted necesita aprender a alegrarse en el Señor, a disfrutar, a maravillarse. ¿Cuántos en esta semana mejoraron en ese aspecto allí? Que volvieron a practicar cuando se despiertan temprano, aquel buenos días Jesús, buenos días, aquel buenos días alegre para comenzar el día y compartir realmente con Jesús. Es muy importante que usted comparta con Jesús. Usted fue hecho para eso. Usted es hijo. Dios quiere que usted comparta con Él su día. Él te está esperando. El día de hoy nosotros vamos a comenzar en el número 4. La cuarta condición bíblica para la prosperidad es meditación en la palabra de Dios. Miren conmigo en el libro de Salmos, el primer Salmo, Salmo 1, dice: bienaventurado aquel que no anda en el camino de los impios, ni se detiene en... Yo estoy traduciendo porque eso aquí está en NBI, es diferente de aquella que yo aprendí. Es más bonito de mi forma. Juan Almeida Contemporánea. Ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la rueda de los escarnecedores. Antes, tiene su placer en la ley del Señor, y en esa ley medita día y noche, pues será como árbol plantada a la vera del agua, que da su fruto en la época correcta y cuyo follaje no se seca. Y todo lo que hicieran prosperará. A mí me gusta mucho ese versículo. ¿A ustedes también les gusta ese versículo? No, si usted medita, no. Si usted no medita, no le gusta ese versículo. Porque ese versículo está diciendo bien claro que usted necesita meditar en la palabra de Dios para usted ser bendecido. Yo leí ese versículo por la primera vez que yo me recuerde por los 10 años. Y a partir de allí yo dije, yo siempre voy a leer algo de la Biblia, aunque sea un versículo. Siempre. ¿Por qué? Porque yo quiero prosperar. Yo ya nací queriendo prosperar. ¿Ustedes así quieren prosperar? Yo no quiero ser mísero. Yo veía tanta gente sufriendo en la miseria, y yo siempre decía que yo no quiero eso para mi vida. Por lo tanto, si es necesario, yo voy a memorizar toda la Biblia. Yo voy a hacer lo que sea necesario, porque yo quiero prosperar. Dios no para por allí. Miren, en el capítulo 1 de Josué, versículo 8, Josué 1:8, Dios dice para Josué: y no deje de hablar a las palabras de este libro de la ley y de meditar en ella el día y la noche, para que tú cumplas fielmente todo lo que aquí está escrito. Solo allí tus caminos prosperarán y tú serás bien sucedido. Solamente allí usted prosperará. Solo allí. Miren la condición que Dios nos impone dentro todavía de este mismo pensamiento. Porque las leyes del Antiguo Testamento no sirven para nosotros. Las leyes del Antiguo Testamento se quedaron con Israel. Jesús fue el fin de la ley.
Por eso que nosotros no vivimos más por las leyes del Antiguo Testamento. Pero todo lo del Antiguo Testamento, que se repite en el Nuevo, eso sí es para nosotros. Todos los mandamientos del Antiguo Testamento que son repetidos en el Nuevo, sí son para nosotros. Por lo tanto, Dios tiene cuidado de esta condición. Y Él enumera esto también en el Nuevo Testamento, en el libro de Tiago 1:25. Vamos a leer. En los otros cultos nosotros no tuvimos mucho tiempo, pero en este culto sí tenemos tiempo. Podemos ir hasta el medianoche. En Tiago capítulo 1, comenzando en el versículo... Vamos a leer a partir del versículo 21. Por lo tanto, líbrese de toda impureza inmoral y acepten humildemente la palabra implantada en ustedes, la cual es poderosa para salvarlo. Sean practicantes de la palabra, no apenas oyentes, engañándose a sí mismos, como aquellos que escuchan la palabra pero no la ponen en práctica. Es igual al hombre que mira su imagen en el espejo, pero cuando sale de él se olvida de su apariencia. Pero el hombre que observa atentamente, miren bien el versículo 25, aquel que observa atentamente la ley perfecta, y eso lo conocemos por el Nuevo Testamento, aquello que Jesús murió para darnos, el hombre que observa atentamente la ley perfecta, que trae libertad y persevera en la práctica de esta ley, y en el original dice, y cada vez haciendo más eso, y cada vez haciendo más eso. No se olvidando de que practicándolo será feliz en todo lo que haga. Entonces, la cuarta condición que Dios coloca es que usted esté meditando en la palabra de Dios. Por eso que aquí en la iglesia nosotros incentivamos para que usted medite todos los días. Tenemos la hojita de meditación, los niños tienen hojita de meditación, los adolescentes lo tienen, los jóvenes también. Y usted necesita meditar. ¿Por qué? Pablo dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Está aquí la mente de Cristo. La Biblia es la lógica de Dios. Es la forma por la cual Dios toma decisiones. Es la lógica de Dios. Y Dios pasó eso para nosotros, para que podamos tomar decisiones y pensemos de la misma forma que Él. Y Dios no se equivoca. Entonces, lo que Dios quiere es que esos principios de lógica divina hagan parte de nuestra lógica. Y allí nosotros vamos a tomar decisiones acertadas en nuestros negocios, en nuestras familias, en nuestra educación, en nuestras carreras, en nuestra diversión, en todo lo que hagamos. Nosotros tomaremos decisiones correctas porque tenemos la mente de Cristo. El problema es que muchas personas no utilizan la mente de Cristo. La mente de Cristo no entra por un estañar de dedos. Ella entra cuando nosotros recibimos el Espíritu, que nos ayuda a entender las Escrituras. Esa unción de entender la Biblia y aplicar a nuestra vida, a nuestra situación. Eso es un presente que Dios nos dio, que se llama la mente de Cristo. Por tanto, Dios nos ha dado sus pensamientos. En el libro de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3, está diciendo que todo lo que nosotros necesitamos para la vida está aquí. Los grandes y preciosos pensamientos de Dios y las promesas de Dios que Él dio están aquí escritos. Aquí está la mente de Dios. Por tanto, cuando usted medita en la palabra, simplemente usted va a tener un raciocinio superior. Usted va a tener el raciocinio de Dios y sus decisiones van a ser adecuadas, correctas en su familia, en sus relaciones, en sus decisiones, en su empresa, en todo lo que usted haga. La quinta condición que Dios impone para prosperarte es que seas justo y correcto. El Salmo 37, versículos 25 y 26. Ya fui joven y ahora soy viejo, pero nunca vi un justo desamparado, ni sus hijos mendigando un pan.
Él es siempre generoso. Esa persona justa y correcta es generosa. Él presta con buena voluntad. Sus hijos serán bendecidos. Entonces la condición que Dios impone es que tú seas justo y correcto en tus pensamientos. En Lucas 6, versículo 37 y 38, Lucas 6, versículos 37 y 38. Vamos a 38. Denles y les será dado una buena medida calcada, sacudida, transbordante, llena, bien honesta. Pues con la medida que ustedes usen, será usada para medirlos también. En el libro de Proverbios, también en el capítulo 11, versículo 1, la Biblia dice que pesos falsos, pesos engañosos son una abominación para Dios. Dios odia. Algunos años atrás, en una de las épocas de problemas económicos en Brasil, no sé si se recuerdan, muchas empresas comenzaron a engañar a las personas. Ellos colocaban ahí 1 litro de aceite, pero habían disminuido el tamaño de la lata. Y en realidad eran 850 mililitros en 1 litro. Y aquello que decía 500 gramos, eran la verdad 450. Y esas empresas engañaron al pueblo, pero nunca engañaron a Dios. Y muchas de esas empresas cerraron. ¿Por qué? Porque Dios abomina esos tipos de engaños. Para que usted prospere, usted tiene que ser justo y correcto. No intente engañar a las personas. Me recuerdo que en mi infancia comprábamos carnes en las ferias. Las mejores carnes venían ahí porque los bueyes eran matados recientemente, entonces la carne era fresca. Y habían habían dos tipos de gente de la forma como pesaban. En esas ferias siempre había un fiscal que pasaba, andaba, y cuando el fiscal pasaba, el peso estaba correcto, pero cuando venía el cliente, ellos hacían una maña allí que pesaba menos, colocaban así para ganar 100, 200 gramos del cliente. Pero nunca engañaron a Dios. Usted no ve a ninguno de estos rico. Mi mamá decía, saque su dedo de allí de la balanza. Ahí el dueño sacaba y la balanza pesaba lo correcto. Él ganaba 200, 300 gramos para 1 kilo de carne. Entonces el limpio puede hacer eso, puede prosperar, pero al final va a pagar eso en el infierno. Eso está claro en los Salmos. El limpio puede prosperar haciendo eso por un tiempo, pero él se va para el infierno. Entonces, usted puede hacer eso, prosperar. El Hijo de Dios nunca va a prosperar de esa manera. Salmo 15, versículo 4 dice, bienaventurado el Hijo del Hombre que cumple su palabra, inclusive cuando él pierde. Por eso tiene que hacerlo. Sea justo. Dios te exige que tú seas justo y honesto. Brasil tal vez era para ser el primer o segundo país más rico del mundo. Porque colocó tanto de riquezas en este pueblo. Este pueblo es muy bendecido, pero nunca va a suceder eso si no acaba la corrupción, comenzando del pequeño en la feria, yendo hasta las personas en el Senado. En la próxima elección, si hay algún candidato que sea sospechoso de corrupción, no voten ellos. ¿Cómo es que conocemos personas corruptas hasta el hueso y continuamos colocándolos en el poder? Algunos dicen, pero él roba menos que el otro. Entonces coloca a alguien que no robe, ni poco ni mucho. Porque Dios odia eso. Odia
esa robaría. Él dice que al ser exaltada una nación es cuando esa nación vive de forma correcta. Nuestra nación tenía menos corrupción cuando era dirigido por 3 militares. ¿Por qué? Porque no tenía 500 y pocos congresistas para estar robándole al pueblo con todas sus familias. Era mejor tener solo 10 senadores y 50 diputados y ya se resolvía todo. Iba a haber menos corrupción. ¿Y por qué que ellos votan contra cosas como la Lava Jato? Porque 60-65% de ellos estaban envueltos en inquéritos, en procesos, y ellos votan para intentar eliminar ese Lava Jato porque sabe que ellos son culpados. Por eso que la nación no prospera. El país tal vez más rico en minerales del mundo no prospera porque hay tanta corrupción. Hay tanta corrupción que todavía permea nuestra sociedad. Y con eso, impuestos exorbitantes. Ahí el pueblo entero pasa a ser ladrón, a robar. Un país donde nuestras leyes, cuando usted lee las leyes de fiscalización, existe una libertad muy grande para el fiscal. Son casi como los publicanos que fueron contratados por los romanos. Ellos pueden tener la palabra final. Eso entonces abre la oportunidad de que ustedes paguen propinas, corrupción, como nosotros ya hemos visto. Por tanto, Dios no tolera eso. ¿Y cómo vamos a cambiar? Ustedes se preguntarán. Vamos a cambiar comenzando por nosotros, usted y yo. Nosotros tenemos que ser correctos. Niños, cuando alguien te da el cambio, el vuelto equivocado, devuelvan. Diga, usted me dio el vuelto equivocado. Era para que me dé 4 y usted me dio 5. Nosotros necesitamos comenzar desde pequeños esa honestidad, ese comportamiento de ser personas, de que seamos personas correctas y justas en todo lo que hacemos. Nada de engañar. Quien hace las cosas engañando. Yo conozco personas que colocan algo y cuando tú no estás, ellos te colocan una pieza utilizada diciendo que es nueva. Hay personas que van a arreglar tu carro y colocan, a veces es una tontería y ellos dicen que cambiaron la pieza y no cambiaron nada. Solo hay un problema. Dios ve todo y Dios no prospera a la persona que no es justa y correcta. Es una de las precondiciones de la bendición de Dios sobre sus hijos. Por lo tanto, si usted tiene esas prácticas, usted puede estar seguro de alguna cosa, que usted no va a prosperar si usted es hijo. Ahora, si usted no es hijo, usted se va al infierno, ahí que se va al infierno. Entonces, aprovechen, roben bastante, porque en el infierno usted se va a recordar todas las veces que usted robó. Y se va a recordar, porque no vas a salir nunca de allí. Aprovecha, usted solamente ruedas una vez ese carrusel. El número 6, la sexta condición que Dios exige para traernos prosperidad, se encuentra en el libro de Proverbios, capítulo 3, versículos 10 y 11. Proverbios 3, capítulo 3, versículos versículos 10 y 11. Discúlpeme, es 9 y 10. Proverbios capítulo 3, versículos 9 y 10. Honre al Señor con tus recursos, con tu riqueza, con tu dinero y con los primeros frutos. O en otra traducción también dice con las primicias. Primicias es la primera parte. Hasta ahora en la cultura judaica, por ejemplo, el panadero que trabaja dentro de la religión conservadora del judaísmo, cuando él va a hacer una masa, él coge un poquitito de masa con una pinza y lo coloca dentro del horno. Esa es la parte de Dios, es como si fuese una primicia. Él coge el primer fruto de un árbol y da eso para que los pajaritos coman o da para una caridad, porque así Él está bendiciendo todo aquel lote. Primicia entonces justamente es algo que Dios había indicado para que los judíos sean bendecidos. Él decía, coge de la primera parte. Eso en la cultura judaica en realidad era el 10%. Dejen explicar por qué.
Abraham, el padre de los judíos, de libre y espontánea voluntad, un día él decidió dar 10% de todo lo que él tenía para el rey de Sedequi, que era el rey de Salem, el sacerdote que servía toda aquella región. Por la descripción, nosotros entendemos que él era el propio Jesús preencarnado, o sea, una teofonía, era una aparición de Jesús. Y siempre Dios colocó algún representante en la tierra. Y Melquisedec era el representante en esa época, en la época de Abraham. Y Abraham entonces en esa época sintió una compulsión, una voluntad de dar 10% de todo lo que él tenía para bendecir la tarea, el trabajo de ese sacerdote, de ese rey de Salem. Y cuando Dios formó a Israel como nación en los días de Moisés, Dios instituyó una ley y no era democracia, no era monarquía, no era parlamentarismo, era teocracia donde Dios, Él actuaba directamente con el pueblo, gobernaba con el pueblo, les decía cuándo tenían que andar, cuándo tenían que parar, les decía las tierras que tenían que tomar, dónde eran los límites, dónde iban a ser los límites. Y donde los sacerdotes de la tribu de Leví, los levitas, él usaba esos sacerdotes para hacer ese gobierno, para gobernar, al punto que Dios no le dio a los levitas tierras. Ellos tenían que vivir con las ofertas del pueblo. Las otras 11 tribus tenían que sustentar a los levitas para que ellos hagan el trabajo del gobierno y de la parte religiosa. Era toda una sola cosa y era todo relacionado con el servicio de los levitas alrededor del tabernáculo y después en el templo de Salomón. Entonces todos tenían que dar 10%. Solo que no era eso, era mucho más del 10%. Tenían el diezmo del 10% que era para el templo y para el sustento de los levitas. Eso podías darlo de tus rebaños, de tu producción, porque la mayor parte de ellos era productor agrícola. Entonces eso era dado de la forma como tú ganabas o dinero o producción. Y tú llevabas eso para el templo de los levitas y allí dividían y vivían de esa renta. Había otro dízimo que era el 9% al año, que era para ser digerido, comido y bebido por el pueblo. Dios siempre fue un Dios fiestero. Él tenía 4 grandes fiestas por año. Israel, para que las personas se recuerden de Dios y se alegren delante de Dios. Y él decía, gasta ese dinero. Sería como el dinero de hoy que nosotros gastamos, así como cuando traemos una torta y traemos a la iglesia. Haga o entonces prepárelo y tráigalo. Dios considera eso como oferta. Cuando tú llevas tu lonche para tu grupo de amigos o cuando tú invitas a un hermano para comer una parrillada, cuando tú haces una fiesta de confraternización, eso todo es oferta. Porque dice, aquello que tú haces para uno de esos pequeñitos, lo estás haciendo para mí. Y tú estás trayendo a Jesús para esa fiesta. Y había otro diezmo que se hacía cada 3 años. Entonces, por año daba 1.7% más o menos para que las personas den para los pobres en su propia región, en su comunidad. Entonces, ese diezmo que las personas hablan daba más de que 10%. Las primicias entonces Dios dijo, saque aquello, la primera parte de lo que usted produce, para que el resto sea bendecido. Entonces, por más que Dios en el Nuevo Testamento no nos enseña sobre el diezmo, yo creo que un porcentaje de 10% es una buena sugerencia. Pero Dios no tiene más un valor que tú tienes que dar, como Él exigía de Israel, porque era para el gobierno, para la gobernancia de Israel, por eso que Él exigía. Pero Él sugiere fuertemente, como vamos a ver de aquí dentro de poco, pero no es por obligación. Inclusive en los días de Israel no había nadie. Iban presos, no había eso de ir preso porque no dio el diezmo o porque no participaba de esas grandes comidas. Dios era que descontaba de su cuero. Era Dios que llegaba y decía, entonces voy a mandar al enemigo a tu casa, o entonces en tu casa, en tu terreno no va a llover. Entonces Él preparaba el castigo. Dios era el agente, pero no había un castigo escrito, porque Dios quería que eso fuese del corazón del pueblo. Eso era lo que Él quería. Entonces, la condición que Dios nos impone aquí es que usted honre a Dios con su dinero y con sus primicias. Con su dinero significa
que todo, muchas personas que dan el diezmo, yo no sé si usted es diezmista, hay muchas personas que por cultura es diezmista. A mí me criaron diezmista, en casa todos eran diezmista. Ay, cuidado que tú robes del Señor, cuidado. Pero el diezmista, a veces él da el 10% y él dice, el 90% es mío. No, no es así. Todo lo que tú tienes es de Dios. El 10% tiene una especificación. En el caso de los judíos era para ayudar al sustento de aquellas personas que iban a organizar y llevar la nación para el frente. Pero el resto, los 90%, era para Dios está diciendo, no, todo el dinero es mío. Inclusive si tú no das el 10% o des el 10%, ese 90% resto, tú no puedes usarlo en cosas que deshonren o no glorifiquen a Dios. Déjenme dar un ejemplo. Usted no va a usar ese 90% para usted contratar pornografía, para usted hacer lo que usted no debe, para comprar drogas que van a destruir después. Entonces, yo, por ejemplo, no uso totalmente mi 90%. Inclusive ahí en esa época yo tenía algo de diezmista. Entonces, yo no uso, por ejemplo, ¿para qué? Para jugar a la lotería, porque la lotería es una forma de sacar dinero de la gente que más necesita. Porque, ¿cómo yo puedo tomar cosas de los pobres? La leche de los pobres. Es un cáncer en la sociedad, que si Dios quiere, un día va a ser eliminado. Seguramente el día en que Jesús vuelva va a ser eliminado. Esa es una barbaridad contra los pobres en todo lugar, en todo el mundo, donde hay lotería. Eso es un asalto encima de los pobres. Eso es comprobado con muchos estudios. Es la ganancia. Y esa ganancia no deja que los gobiernos hagan lo que tienen que hacer, que es eliminar eso de las loterías, como también los casinos. Entonces, yo no utilizo ese resto, ese otro 90%, porque Dios dice que nuestro dinero tiene que honrar a Dios. Todo tiene que ser hecho honrando a Dios. Allí él habla de las primicias. ¿Qué serían las primicias para nosotros hoy? Primicias es, como Dios nos va a hablar dentro de poco, es honrar a Dios con una parte de tu renta. Y Dios dice que tú tienes que planear eso en tu corazón, hacer un propósito. Planear la oferta para la iglesia, para los pobres, para las personas necesitadas. Tienes que hacer un planeamiento. Pero Él dice, las presencias es que tú necesitas coger esa parte de oferta al inicio. Déjenme ver si ustedes están de acuerdo conmigo. ¿Cuántos aquí ya pensaron así? Mira, yo quiero dar 1,000 reales para la iglesia o 500 reales para la iglesia. Ahí usted está con dinero en su mano, que usted ya lo tienes, ya recibiste de alguien, pero tú ahí no lo das inmediatamente. Tú dejas para dar tus 500, tus 1,000 al final del mes. Y cuando llega el final del mes, no queda, no hay más, solo quedó 100. Pero si usted hubiese dado aquel valor que Dios tocó en tu corazón, y tú habías separado desde el inicio, ibas a ver que al final te iba a sobrar dinero. ¿Ya sucedió alguna vez con ustedes eso? ¿Ya? Siempre sucede. Es eso lo que Dios está diciendo. Bendice con la primicia. Quita al inicio por la fe. Esa es una demostración que tú confías en Dios para que lleve el resto. Y Dios nunca, nunca te va a decepcionar. Eso es primicia para usted que no entendió. Aquello que Dios toca en tu corazón y tú dices, ¿sabes de una cosa? Dios está tocando en mi corazón que yo necesito dar esto para esa persona necesitada. Va y da para esa persona mientras lo tienes. No te esperes hasta el final del mes para ver si sobra algo para dar, porque si no, no sobra. Entonces, eso allí es el principio de honrar a Dios con nuestra riqueza y con nuestras primicias. Porque Dios quiere, miren, nuestras dádivas a Dios y a Dios vía los necesitados, vía los hermanos, porque Jesús dice que aquello que tú hagas para cada uno, para el menor de sus hermanos, lo estás haciendo para él. Tú compras un presentito para tu hermano, tú estás comprándolo como para Jesús. Si tú compras un remedio para alguna persona, un hermano, y la énfasis de Dios es que se ayude a los hermanos. ¿Ustedes sabían de eso?
dice que su responsabilidad mayor es cuidar de su familia. Ay de aquel que no cuida de su familia. Nosotros somos familia. Usted está haciendo para mí mismo. Jesús dice en capítulo 25 de Mateos, cuando nosotros usamos nuestras finanzas, nuestro dinero, nuestro tiempo, nosotros estamos honrando a Dios. En el libro de Deuteronomio, capítulo 8, versículos 17 al 18, Deuteronomio 8, versículos 17 y 18. No digan pues en su corazón que mi capacidad y mi fuerza de mis manos juntaron para mí esta riqueza, pero recuérdense del Señor, su Dios, pues es Él que te da la capacidad de producir riqueza. Es Dios quien nos capacita. Cuando cada persona nace, Dios da una máquina de ganar dinero. Él desde la infancia y la adolescencia nos da todas las informaciones que vamos para construir nuestra vida. Él nos da como las fichas de un rompecabezas. Él le da a cada persona 3 elementos: tiempo, energía e inteligencia. Para algunas personas Él da más tiempo, para otras da más energía, para otras da más inteligencia. Entonces Dios allí da a ustedes todo eso, junto con varios talentos que hacen parte de esos 3 elementos, para que tú montes tu máquina de generación de riqueza, tu máquina de dinero. Y es por eso que los niños no pueden perder sus días todos allí jugando, porque ahí tú no estás desarrollándote en nada. Y después, cuando llega de la hora en que tú necesitas de tu máquina está desmontada, todavía está en la caja, nunca fue trabajada. Por eso, padres, vean, parte de nuestra tarea en crear hijos y adolescentes es ayudarlos a encontrar su máquina de hacer riqueza. Y Dios dio diferentes máquinas. Un cuidado que yo siempre le digo a todos los papás: usted tiene que tener mucho cuidado con sus hijos, principalmente en esa edad de 9, 10 años. Nunca un papá o una mamá debe decir para sus hijos: mira, tú vas a ser médico. ¿Por qué? Porque tal vez la máquina de ese niño no fue hecha para medicina. Y cuando tú creas una imposición de esa, aunque sea una sugerencia, un buen hijo va a vivir con eso en la mente y va a querer ser médico, y en realidad de médico no va a ser, no tiene nada, no entiende de química, de nada. O entonces el papá le dice: tú vas a ser abogado. O porque el papá no fue y quería ser, y de repente quiere que la hija lo haga, de repente pensando que eso le va a generar dinero, pero de repente la hija no fue hecha para ser abogada. Tú tienes que dar coraje a que tus hijos encuentren sus habilidades y desarrollen su propia máquina de generar riqueza. El día de hoy yo entiendo cómo fui bendecido, cómo mi papá, yo no sé si consciente o inconscientemente lo hizo. Yo nunca escuché hablar de mi papá que nos diga: yo quiero que tú seas un pastor, un pregador. Él solo nos decía: yo solo no quiero que ustedes sean bandidos. Yo me recuerdo que había una época en mi vida que yo pensé que yo iba a ser comediante. Mi papá todavía me daba algunas pistas, unos consejos. Él me decía: no te puedes reír cuando cuentes el chiste, hay momentos en los que tú tienes que estar en serio, no puedes ser comedia toda la vida. Y después pensé que eso no iba a ser bueno para mí. Y después algunas personas me sugirieron que yo podía ser abogado. Yo dije: quién sabe. De repente tú puedes ser un abogado correcto, justo, solo eso. Después yo pensé que yo quería ser artista, ir para el teatro. De repente una persona de la orquesta y del coral de Amazonas, una vez ellos vieron una presentación mía una vez y dijeron: esa persona ahí va a ser un gran artista. Mi papá decía: quién sabe, con tal que sea para la gloria del Señor. Pero nunca me dijo nada. Pero sí, él me daba coraje, me llevaba para yo ver
todo tipo de empresas. Cuando él iba para la justicia con sus empleados, él me llevaba, él me presentaba para jueces. Él quería que yo conociese un poco de todo. Él me dio coraje, me recomendó para los deportes en mi vida, porque él no sabía todavía lo que yo iba a hacer. Él no sabía cuál era la máquina que me había dado Dios para mí. Y con el tiempo yo descubrí que la forma más fácil de yo ganar dinero era dando clases. Con 12 años yo comencé a dar clases en la iglesia. Con 15 años yo comencé a ganar dinero dando clases. Y yo dije, eso es muy fácil. Yo gano dinero muy fácil dando clases. Y después yo comencé a aprimorar y después conduje toda mi área de doctorado. Y en esa área de la educación fue así que yo descubrí mi máquina de generar riqueza. Así que Dios también generó en otra máquina en el tiempo de Él para hacer una otra forma de educación aquí en la iglesia. Así también Dios quiere que tú descubras. Usted ya descubrió cuál es su máquina de generar riqueza, porque a veces solamente comenzamos a descubrir haciéndolo. A veces hacemos y no nos da buenos resultados, pero usted lucha, persiste. A veces usted queda diciendo, eso aquí no es mi máquina. Yo necesito cambiar de máquina porque a esta máquina le están faltando piezas. Esa no es la máquina que Dios me dio. Entonces, Dios quiere que usted descubra su máquina y ayude a su niño también a que descubra la máquina de él, porque Dios ha dado a cada persona una máquina de generar riqueza. Mientras tanto, miren, sus dádivas son una forma de que usted reconozca que esa máquina viene del Señor. Es eso lo que Él quiere que tú entiendas, que tú honres a Dios, ayudando a las personas necesitadas, ofertando, porque eso reconoce delante de Dios que yo entiendo que mi máquina es una bendición tuya. Es un reconocimiento de quien nos dio es nuestra máquina. Número 7. La séptima condición que Dios nos coloca en la Biblia para que nosotros tengamos prosperidad, Proverbios capítulo 11, versículo 14, es tener buenos consejeros en la vida. 11, 14. Sin directrices la nación cae, y lo que la salva es tener muchos consejeros. En el libro de Proverbios, aún en el capítulo 24, versículo 6, dice, tiene que tener muchos consejeros cuando una nación va a hacer guerra. En el 14:29 dice que acciones impulsivas, tomar decisiones por impulso, a mí me gustó mucho eso, y tomar por impulso puede destruirte. Usted necesita de buenos consejeros, y un buen consejero tiene dos cualidades, y a veces un consejero no tiene las dos cualidades, por eso a veces necesita de más de un consejero. Usted tiene que tener personas que te aconsejen para que te digan si delante de Dios esa idea es una idea que no viola los principios de Dios. Por lo tanto, tú tienes que conocer a alguien que diga, eso aquí no hay problema porque esto de aquí está de acuerdo con la Biblia. Eso está bien. Entonces usted necesita de una persona espiritual. Por eso que Dios colocó en esa iglesia antigua hombres y diáconos que sean buenos espiritualmente y buenos administradores. Segundo, ese su consejero tiene que ser una persona apta. Tú no vas a conversar con una persona de piscicultura, con una persona que nunca meció con piscicultura. No le vas a decir a alguna persona sobre área de justicia si no hizo derecho, que no entiende absolutamente nada de eso de allí. Algunos tiempos atrás, una joven señora me busca. Ella se había casado con una persona que en un minuto de conversación yo vi que esa persona jamás iba a servir como buen marido para ella, jamás. Y ya estaba teniendo problemas en la segunda semana. Ya se iban a divorciarse en 2 semanas. Yo le digo, amiga, hermana, te conozco hace tanto tiempo. Tú nunca te aconsejaste con nadie. No, pero estaba en la época de pandemia y dio ganas de casarme y ahí estoy frita.
Pero tú no pediste el consejo de nadie. Sí, yo le pedí consejo a una colega amiga y me dijo que estaba bien, le parecía que estaba bien. Ah, era otra desesperada igual que ella. Consejeros son personas que muchas veces van a decirte lo que tú no quieres escuchar. El otro día conversé con una persona que ya había en varios pastores, líderes de grupos, estaba buscando a alguien que concuerde con la idea de él. No, un consejero es aquel que te va a hablar lo que realmente piensa que es verdad. A veces amigos muy íntimos no sirven para ser consejeros porque siempre están de acuerdo contigo. Tú mismo sabes que no va a dar resultado y el amigo, no, sí, puede ser que dé resultado. Y de ahí después tú te friegas. ¿Tú quieres un consejero así? No, busque consejeros que son conocidos por hablar la verdad, te duela o no. ¿Por qué? Porque el consejo es para que tú tengas otras perspectivas que no sean la tuya. Hombres y mujeres, Dios colocó a ese hombre a tu lado para darte consejos, porque ella tiene una visión diferente de la cosa, para usar todo para el bien de sus decisiones. Por lo tanto, busque buenos consejeros. Eso es importante para que tú prosperes. Personas que sean idóneas, que sean espirituales y que sean aptas en el área en que tú estás aconsejándote. Y finalmente, 8, pero el 8 es el mayor de todos. Dios coloca como una condición bíblica de prosperidad para su vida que tú seas generoso. Miren conmigo en Proverbios capítulo 11, versículo 25. Proverbios 11, 25. Dice así: el generoso prosperará. Vamos a decir eso juntos. El generoso prosperará. Quien da alivio a los otros, alivio recibirá. El generoso prosperará. Vamos a hablar un poquito sobre generosidad. En 2 Corintios, capítulo 9, versículos 6 y 7, Dios dice así: recuérdense, aquel que siembra poco, también va a recoger poco. Aquel que siembra mucho, también va a recoger mucho. Recuérdense, quien siembra poco, poco cosecha. Quien siembra mucho, cosecha mucho. Dios dice: lance su pan sobre las aguas y después de muchos días volverá para ti. ¿Cómo es eso? Usted ya colocó agua en el pan. ¿Cómo que regresa? Regresa hinchado, mucho más de lo que tú lanzaste. Entonces Dios, Él nos enseña que nosotros necesitamos ser generosos. Mira a la persona que está a su lado. Ve si la mano de Él parece una mano de una persona tacaña. Es mano de vaca. ¿Están escribiendo con lapicero así? El jaguar grita cuando sale un billete de él, o el pescado queda aquella baba cuando sale un billete de él. Esa es una mano de vaca, esa es una persona que no le gusta gastar. A Dios no le gusta que tú seas una persona que avara, que no le gusta gastar. Nosotros tenemos que siempre tomar a nuestro ejemplo a Jesús. Jesús, siendo rico, Él dejó todo. Él se convirtió en un pobre para darnos todo para nosotros. Así como dicen que el hijo de pescado es un pez, el hijo de un pez es pez, y el hijo de Dios es como Dios. Así nos dice la Biblia. Él dice que manda lluvia hasta para las personas que son enemigos. Entonces, tienes que ser generoso como Dios. Dios es generoso. Entonces, tienes que ser como Él. Dios está hablando con sus hijos. Ay, si tú dices, pero yo no creo en Dios. Entonces usted se va al infierno. Eso de aquí no es para ti. Entonces, aproveche todo. Aproveche todo lo que usted tiene. Que el final va a ser terrible. Dios también habla sobre usted. Pero Dios está hablando sobre sus hijos que quieren prosperar. Usted necesita ser generoso. Y una de las formas que Dios
habla de eso en nuestras vidas. Dios, Él coloca las condiciones en la Biblia de que nosotros seamos donadores, de que nosotros donemos. Entonces, Él habla de ofertas. En el Antiguo Testamento, las personas tenían que dar aquel diezmo que nosotros ya hablamos, y en el Nuevo Testamento, Él habla de ofertas, que usted sea mano abierta con personas, con necesitados. Y también con los procedimientos de la iglesia, con misiones, con la parte de Dios. Él dice, sea generoso y Dios te va a prosperar. Dios quiere que tú seas generoso. ¿Por qué? ¿Por qué esa énfasis sobre la generosidad? Entiendan. A veces las personas dan, como yo les dije hace poco, yo fui entrenado desde pequeño a ser diezmista. ¿Cuántos aquí desde pequeños su familia le enseñaba sobre el diezmo, que tenía que dar 10% de todo? Si mi abuelita me daba 50 centavos, yo tenía que dar 5 reales, tenía que dar 5 para Dios. Era así, no era muy bueno, porque si no, algo malo me pasaba. Me robaban, se rompía mi bolsillo y se perdía el dinero. Era todo así, medio en la base de miedo. Yo me recuerdo que mi hermana yo tenía unos 8 o 9 años y mi hermana estaba toda emocionada con su mesada y se gastó todo. Y ahí en la tarde ya se recordó y me dice, David, yo me gasté todo mi diezmo, préstame dinero para pagar mañana mi diezmo. Yo también era diezmista y yo como buen hermano le dije, no te voy a prestar, que la ira de Dios caiga sobre ti. Miren cómo era en esa época. ¿Y sabe qué es lo más gracioso? Dios actúa con los niños espirituales conforme su miedo. El otro día yo hablé con un pastor y no le gustó mucho, a él no le gusta mucho esa posición. Y ahí me dijo, pero si hablas así, ahí la persona no da. Dios no quiere que las personas den por miedo. Dios quiere que usted dé, pero de mano generosa, no por miedo. El niño obedece a sus padres, no porque amen a sus papás. Papá, te amo. No, él obedece porque tiene miedo de que lo castiguen con un zapatazo en el poto, de dar un castigo físico. Por eso es que los niños obedecen. Por eso que la Biblia habla mucho sobre el uso de la varita, esa varita. ¿Por qué? Porque el niño obedece, no porque él ama. No se crea que su niño le obedece porque tiene que obedecerlo. No, el niño le obedece porque él tiene miedo de ser castigado. Pero esos son los infantiles. Nosotros no queremos que todas las personas no tengan ese tipo de miedo. Dios quiere que tú madures. El joven ya está por otro motivo. Y aquí entre los evangélicos tenemos muchas personas que son jóvenes. Ellos están por otro joven. Es el motivo de Jacob. Es el jacobino que también era medio amarrado. Él daba en la condición de dar Dios que dé mal de vuelta. Ellos se basean en Malaquías, donde dice que si tú das, Dios te va a bendecir de tal manera que tú no vas a conseguir a cargar todas las riquezas que Dios te va a dar. Coloca aquí en estas fogueras tus 100 reales que mañana tú vas a recibir 200. Coloca ese dinero que tú ibas a coger tu ómnibus y déjalo aquí. Si es preciso, va a pie. Y cuando tú llegues en casa vas a encontrar un tesoro esperándote. Ahí tú vienes a pie y te vas de pie también y no encuentras ni un tesoro. Hay muchas personas que dan así, tipo queriendo hacer un descuentito para Dios. Yo decía, por ejemplo, tú me llevas, me traes, pero si alguien me mata, yo te doy mi diezmo. Era como si fuese un seguro contra problemas. Y hay personas que dan justamente queriendo un descuento con Dios, así como engañando a Dios. Aquí en Manaos hay iglesias inclusive que se aprovechan de eso. Y Dios honra eso también, porque Él quiere que el pueblo aprenda a ser generoso. Y Dios va a juzgar a los pastores que usaron de esas técnicas equivocadas,
Dios va a juzgar, quieren ver. Alguien dice así, sí, pero aquella iglesia es toda equivocada, yo no voy a dar mi dinero para nadie. ¿Se recuerda de esa viuda que dio 2 monedas de cobre? Un poco antes de la muerte de Jesús. ¿Y quién le vio que ella dio esas 2 moneditas? ¿Quién fue? Jesús ve que ella dio esas moneditas. Jesús ve cuánto tú das y cuánto no das. Dios está de ojo en tu mano. O si tú eres un egoísta que no quiere dar nada. Entonces él vio que algunas personas daban más cantidades. Ellas dieron inclusive más, un porcentaje mucho mayor, inclusive de aquello que ella necesitaba para sobrevivir. Entonces ella dio de la esencia, no dio de la nada. Mucho mayor es el galardón de ella, porque Dios no se interesa con la calidad. Él se interesa con su corazón generoso. Es eso lo que Él quiere. Y Dios quiere que usted se convierta en una persona generosa. Dios quiere que tú llegues a la madurez de la generosidad. La madurez de la generosidad es cuando tú das por amor. ¿Alguien tiene aquí uno de los sobres de oferta de la iglesia? Lean, ¿cuál es el versículo que tiene ahí al frente? Es 2 de Corintios, capítulo 8, versículo 8. ¿Qué dice? 2 Corintios 8, 8. Dice, no estoy dando una orden. Miren, ya se imaginan, no estoy dando una orden sobre oferta en la iglesia, pero yo quiero verificar la sinceridad de su amor. Nuestras ofertas son una muestra a Dios de cuánto nosotros lo amamos. Quien ama poco, da poco. Quien no ama, no da nada. Quien ama mucho, da mucho. Ustedes se recuerdan de aquella época cuando tú eras apasionado por tu mujer. Hace tiempo ya. Algunos, inclusive hay jóvenes ahí que están apasionados. Uno ya percibe por la cara de ellos. Y el joven apasionado, él coge su salario, su sueldo, todo del mes que él luchó horas y horas para recibir. Y él va y compra un anillo. Compra un vestido. Paga un show, gasta todo por aquella chica que él está apasionado. ¿No es así? Usted no ve que él haga eso para la mamá, para el papá. Él lo hace por amor. Y aún se queda sonriendo. Le da todos sus salarios, todo su sueldo para la mujer y se queda sonriendo. ¿Por qué? Porque el amor hace que nosotros seamos generosos. Amor tiene todo a ver con generosidad. En el libro de Juan, acompañen mi raciocinio, no se pierdan, despierten, eso es muy importante. En el capítulo 13 de Juan, versículo 34, dice así: un nuevo mandamiento les doy a ustedes, que ustedes se amen unos a los otros, así como yo los he amado. Versículo 35, y así todos sabrán que ustedes son mis discípulos si se aman unos a los otros. Entonces, ¿qué es el amor? Primera Juan 3:16, el mismo autor, por el mismo Espíritu, ahora escribe: en esto consiste el amor, que Cristo dio su vida por nosotros y nosotros tenemos que dar nuestra vida por los hermanos. ¿Y qué es nuestra vida? Tiempo, energía e inteligencia. Entonces, miren, todo tiene que ver con generosidad. Por eso Dios quiere que tú seas generoso, porque la generosidad en realidad es la práctica del amor, es la esencia del amor. Por eso que Dios quiere tanto bendecir a los generosos. Por eso Dios quiere que tú seas generoso, para que Él pueda prosperarte, para que Él pueda amar más y más y más. Pero Él no coloca prosperidad en una mano tacaña, en una mano cerrada. Él va a colocar en una mano abierta, que continúa siendo un instrumento de Dios para bendecir a las otras personas. Dios quiere que usted aprenda generosidad para que Él pueda te bendecir. La naturaleza humana,
por causa de la desconexión de Dios allá en el pecado original. Era egoísta. Una de las primeras cosas que los niños aprenden es, ¿qué significa eso? Dame. Es mío. No, es mío. Egoísta, egocéntrico. El amor es otrocéntrico. Y la generosidad es otrocéntrico. Y Dios impone como una de sus condiciones que para que tú prosperes como hijo de Él, usted tiene que ser generoso. Usted tiene que tener la mano abierta. Usted tiene que tener generoso. Y Dios te va a prosperar. Con la medida que midas, tú serás medido. Levante su mano así con su puño cerrado. Ahora vamos a abrir. Dios, yo quiero tener una mano abierta. Yo quiero ser generoso. ¿Por qué? Yo quiero, primero, te obedecer. Yo quiero obedecerte. Segundo, prosperarte. Yo quiero desarrollar generosidad en mi vida. Amigos, un día yo hice eso por la fe hace muchos años atrás. Hoy yo puedo decirte que todo eso es verdad por la experiencia, años tras años. Porque es más bendecido dar que recibir, porque el que da recibe de vuelta. Como dicen que el registro de nacimiento es eso, el dar. Yo digo, yo le doy a Dios mucho y Dios me devuelve para mí como tractoradas. Querido Padre, bendice a este tu pueblo, que podamos ser un pueblo próspero por obedecer y encajarnos en tus condiciones. Ayúdanos a ser un pueblo generoso, contigo, con otros, Señor. Que nuestra marca sea una marca de generosidad, porque es en la generosidad que nosotros nos amamos unos a los otros. Que nosotros tengamos una semana repleta de generosidad. En nombre de Jesús, amén. Que Dios los bendiga.